Hola Poke amigos, sean bienvenidos a este especial de Pesadilla de los Muertos. Emergencias Audino fue la última historia que Nigel Shearnin, autor de los 54 capítulos de la historia original, así como de personajes como Tesla o los Kissinger, escribió sobre este universo. Así que, de cierta forma, esta podría considerarse su despedida. Como sentía que lo mejor era unir todos los capítulos en un solo vídeo, los separé con la función de capítulos de YouTube. De esta forma, ustedes podrán pausar y seguir viendo el resto de capítulos cuando les sea más cómodo, ya que esta historia no choca con la de Ash y sus amigos, por lo que puede verse de forma independiente sin perderse nada importante. Sin más, espero que lo disfruten. Ella corría tan rápido como podía, pero sus patas no eran ideales para aquella función. Sin embargo, Audino no detuvo su paso, ya que aquellas criaturas estaban justo detrás suyo, gruñendo y emanando un aroma a muerte. El caos que la rodeaba era absoluto. Gritos, explosiones y disparos. Todos los humanos y Pokémon a su alrededor combatían unidos contra las hordas de muertos vivos que intentaban quedarse con un pedazo de sus cuerpos. Audino creía que aquello era en vano, ya que los muertos superaban en número, y lo hacían por mucho, a los supervivientes. Toda la región de Teselia se encontraba hundida en la muerte y destrucción. No existía sitio por donde huir, pero sí varios lugares donde ocultarse, y todo lo que Audino debía hacer, era encontrar uno de estos lugares. Caderona, Audino, se detuvo por unos segundos para recuperar el aliento. Sus patas ardían producto de la fatiga. Su propio pulso cardíaco, similar a la cuenta regresiva de un explosivo, retumbaba con potencia en su cabeza. Caderona jamás había sentido sus pulsaciones sonar de aquella forma. Audino rápidamente corrió hacia un estrecho callejón oscuro, donde rápidamente perdió de vista a los zombis que la acechaban, pero ella sabía que aquella victoria era momentánea, ya que los muertos no iban a rendirse. Nunca jamás. El hambre era lo único que aquellas criaturas conocían y no iban a detenerse hasta saciar su necesidad principal. Caderona continuó corriendo por aquel oscuro pasaje, hiriendo sus patas con los vidrios destrozados que decoraban el pavimento. A pocos metros de distancia, Audino observó la figura de un humano joven, de cabello negro y una remera roja con el logo de la Liga Pokémon. El chico parecía no llevar más de 5 minutos inconsciente en el suelo. Caderona notó como su instinto le empujaba a socorrerlo y pese a peligro que esto significaba, la Pokémon presionó su oreja sobre el cuerpo del humano. Nada. No había signos vitales ni respiración. La mirada de la Pokémon se desvió en los dos pequeños orificios de bala que decoraban el estómago del joven, al igual que en la sangre que brotaba de estos. La Pokémon no pudo contener su horror. Alguien lo mató, pero ¿por qué?, se preguntó. El leve sonido de las uñas del joven, arrastrándose en el pavimento, alertaron el oído privilegiado de la Pokémon. Los ojos del entrenador, ahora emanando un extraño brillo rojizo, comenzaron a abrirse, al mismo tiempo que su garganta se reactivaba por medio de débiles gruñidos. Audino no pudo evitar dar un grito, al mismo tiempo que corría alejándose del soldado más reciente del interminable ejército de los muertos. Ya fuera del callejón, Audino sintió el impacto de su cuerpo chocar contra el fornido machoque que huía aterrado junto a su entrenador. El pequeño cuerpo rosado de Caderona embistió contra varios cestos metálicos de basura. No debía haber abandonado al resto de los audinos, pensaba una y otra vez, mientras el pánico se apoderaba de ella. El inconfundible sonido de un avión de combate sobresaltó a Audino. Este volaba a pocos metros de distancia de donde la Pokémon se encontraba, y sin discriminar entre vivos y muertos, varias rondas de disparos destrozaron a todos por igual.
Laudino, aún oculta entre los cestos, lloró de impotencia mientras los órganos y partes de cuerpo de Pokémons, humanos e infectados, saltaban de un sitio a otro. Un imponente ataque de lanzallamas, del cual Audino no pudo notar su punto de origen, impactó sobre una de las alas del avión, provocando que éste chocara frente a un rascacielos. La edificación se derrumbó en cuestión de segundos, apagando el grito de cientos de supervivientes de varias cuadras de distancia. Caderona, intentando mantener el equilibrio al sentir el suelo vibrar debajo suyo, notó que aquel avión del ejército no era el único en decorar los cielos de la caótica ciudad masórica. Algunos helicópteros o avionetas salían disparados desde las azoteas de los edificios. Audino volvió a sentir el incesante sonido de sus pulsaciones yendo en aumento, cuando una de estas avionetas aterrizaba en un edificio a solo una cuadra de distancia. Sin pensarlo dos veces, Caderona corrió hacia este, con la esperanza de que la dejaran subirse a bordo. Audino había atendido junto a la enfermera Shoy, a varios Pokémons que vivían allí y quizás sus entrenadores, recordándola, le permitirían subir junto a ellos en la avioneta. Caderona le rogó a sus patas que aguantaran todo el trayecto hacia el edificio, trayecto que atravesó en tiempo récord, hasta finalmente adentrarse en este. La vidriera de la entrada, al igual que su mareante puerta giratoria, se encontraban destruidas por completo, mientras que el perfume artificial había sido reemplazado por el humo del exterior. Con el rabillo de su ojo, Audino notó que el televisor de la sala principal transmitía en bucle, una pantalla azul con el logo del ejército de Teselia impreso en ella, y el texto de sistema de transmisión de emergencia plasmado en el centro. Caderona no se detuvo hasta finalmente cerrar la puerta de las escaleras de emergencia, empujando un enorme contenedor de basura sobre esta, para evitar que los muertos se abrieran paso hasta ella. Para el momento en que Audino había atravesado las escaleras del quinto piso, esta tuvo que detenerse para recostarse unos segundos en el suelo, intentando recuperar el aliento, pero el sonido cercano de aquella avioneta le dio la motivación necesaria para subir los pisos restantes hasta finalmente ser recibida por la ventisca artificial generada por las turbinas. Caderona notó con algo de felicidad cómo algunos Pokémons lograban oír sus gritos de auxilio, dándole alerta a sus entrenadores para que la avioneta no despegara. «Oh, cielo santo, no». Fueron las últimas palabras de Audino tras notar cómo un misil de un avión de combate, se desviaba hacia la azotea. El impacto de la avioneta estallando en cientos de pedazos, empujó a Caderona de regreso a la puerta de emergencias. Producto de aquel golpe en su espalda, Audino buscaba de forma desesperada recuperar el aliento, pero sin tiempo de reaccionar, el suelo comenzó a resquebrajarse debajo suyo, y la Pokémon se hundió a varios pisos de distancia, siendo recubierta por los pesados escombros que le hicieron perder el conocimiento. Ya despierta Cade. Audino se movía con suavidad dentro de su confortable cama, pero la misma voz, pidiéndole que despierte, la hizo levantarse de la mala manera. El rostro serio de Caderona rápidamente se transformó en una sonrisa al notar quién la había despertado. «Tendremos un día ocupado hoy», le mencionó su compañera Petri. «Espero que luego podamos tener algo de tiempo libre para divertirnos», le respondió Caderona mientras fijaba sus ojos en los de su amiga. Caderona y Petri se conocían desde su más tierna infancia. Incluso habían cursado juntas toda la carrera de medicina Pokémon. Pero fue en una de sus noches en vela, estudiando sin cesar, que ambas notaron ciertos sentimientos que florecían. Inicialmente, Caderona y Petri intentaron reprimir aquel deseo carnal, ya que la población humana, e incluso algunos tipos de Pokémon, no veían con buenos ojos que dos Pokémon del mismo género se unieran. La reproducción y crianza era muy importante para los Pokémon y los humanos, y dos Pokémon hembra no podían reproducirse.
Pero aquellos sentimientos e impulsos eran casi imposibles de mantener a raya, y eventualmente ambas Pokémon se dejaron llevar por sus más bajos instintos. Las dos Pokémon intentaron mantener el secreto de la mejor forma posible. Bajo la tapadera de autoproclamarse hermanas, esto permitía que ambas pudieran expresarse afecto en público sin que el resto de audinos sospecharan al respecto. Sin embargo, Femur, el único audino macho del centro Pokémon, las había sorprendido una vez en el sótano del centro Pokémon, mientras buscaba jeringuillas descartables. Con lo fácil que los rumores se expandían en el centro Pokémon, ambas audinos estaban seguras de que su amigo Femur había guardado el secreto. Cade, pensaba que luego del trabajo podríamos hablar con la enfermera Choi y pedirle que nos conceda unos días de vacaciones. Ambas estamos agotadas y necesitamos algo de tiempo alejadas del resto. Ninguna de las dos maneja a la perfección el lenguaje de señas humano para que nos entienda con claridad, le respondió Caderona, algo desanimada, a Petri. Sin embargo, la curiosidad de Caderona había despertado. Digamos que nos vamos de vacaciones, ¿a dónde iríamos? La arena de la playa quema nuestras patas. Tú eres la experta en esta ciudad, le respondió Petri con una sonrisa cómplice. En los viajes diarios que Caderona hacía junto a la enfermera, o en soledad, visitando a pacientes Pokémon en sus hogares, ella había estudiado todos los sitios ocultos que Ciudad Masólica tenía. Sitios donde dos audinos podrían mantenerse ocultas de la opinión pública por varios días. Mejor dejen sus vacaciones para otro momento, hoy tenemos pacientes de todo tipo en la sala de espera. Ambas audinos se sobresaltaron al oír la voz de Femur a sus espaldas. ¿Cuánto de nuestra conversación oíste? Preguntó Petri algo asustada. Lo suficiente. Miren, durante la universidad tomé una clase especial sobre el amor y emociones similares y cómo afectan a los Pokémon en su rendimiento como ayudantes de humanos o en combates. Se me hizo obvio desde el primer minuto que ustedes dos no eran hermanas, pero el resto de audinos y la enfermera aún no sospecha nada. Así que les recomiendo mantener sus conversaciones en un sitio más privado para no ser sorprendidas. Aún tengo pesadillas con el día en que la enfermera sepa la verdad, admitió Caderona con algo de vergüenza. Nosotros conocemos bien a Choi. Ella no tiene ningún tipo de prejuicio sobre qué tipo de relación tengan ustedes dos, pero seguramente las separaría si por culpa de su enamoramiento no prestaran la atención necesaria en el trabajo. Ambas audinos con su ánimo levantado, abrazaron de forma tierna a su amigo, el cual con algo de timidez les indicó que no perdieran más tiempo y se preparan para otro día de trabajo. Caderona abrió sus ojos con dificultad, puesto que los restos de escombros, al igual que la sangre que emanaba de su herida abierta en la cabeza, complicaban su visión. Rápidamente, Caderona logró abrirse paso entre los escombros que presionaban su espalda, observando aquel apartamento abandonado donde había aterrizado. El aroma a café, producto de una taza destrozada en el suelo, le dio a Caderona la pista de que el dueño del sitio seguramente habría sido sorprendido despierto en la medianoche en que la pesadilla comenzó. Siendo uno de los pocos afortunados el cual su trabajo nocturno o el insomnio le permitieron huir a tiempo cuando los muertos comenzaron a reclamar el planeta. Aprovechando una de las cañerías rotas del techo, Laudino logró beber el agua suficiente que su cuerpo le reclamaba, para luego limpiar su pelaje en aquella pequeña cascada artificial que la destrucción había provocado. La electricidad había dejado de funcionar, por lo que el aroma pútrido que emanaba la heladera del sitio, le quitó rápidamente el apetito a Caderona, quien tomó una de las chaquetas del dueño del hogar para usarla de toalla. El silencio sepulcral que ahora la rodeaba, invitó a Caderona a finalmente derrumbarse en el suelo, donde comenzó a llorar. Petri había muerto. La enfermera Choi había muerto. Y ahora, el mundo estaba bajo el acecho de los muertos vivos y el hambre que los controlaba.
la tristeza comenzó a ser reemplazada rápidamente por el miedo. Aún quedaban demasiados aviones de combate merodeando en los alrededores, y uno de sus misiles podía enterrarla viva, esta vez sin huida posible. La Audino comenzó a enfocarse en su plan de supervivencia. Si bien no sabía manejar armas de fuego, ella conocía algunos movimientos que podían serle de utilidad. Por ejemplo, si su ataque de destructor era crítico, había esperanzas de destrozar el cráneo de cualquier zombi que intentara abalanzarse hacia ella. La idea de matar aún le incomodaba. Toda su vida, ella y millones de audinos similares, eran entrenadas con el único objetivo de ayudar y curar a los Pokémon. Pero su misión solo involucraba a los Pokémon vivos, y aunque era algo contradictorio, los zombies actuaban como vivos, pero no estaban vivos, o al menos eso deseaba creer. Un horripilante sonido comenzó a retumbar dentro del hogar. Caderona, quien en un principio creía que se trataba de un Pokémon zombie de gran tamaño, pronto notó que era la estructura del edificio, aún debilitada y próxima a colapsar. Varios chorros de agua comenzaron a ser expulsados de los techos y paredes, provocados por las cañerías rotas. A su vez, la Audino logró esquivar varios escombros del techo que comenzaban a desprenderse. «Este sitio se vendrá abajo», gritó Caderona para sus adentros. Acto seguido, la Pokémon abandonó el apartamento a toda velocidad, sin importarle si aún quedaban zombies dentro de la edificación. De una potente embestida, la Pokémon logró abrir la puerta que conectaba a las escaleras de emergencia. Solo para notar cómo un grupo de muertos se había reunido en esta. «Camino equivocado», gritó la Pokémon, cerrando de regreso la compuerta. Rodeada de muertos, su única opción fue saltar hacia una de las ventanas de aquel pasillo, la cual conectaba a un callejón, por el cual Caderona podría abrirse paso hasta finalmente abandonar la ciudad. Producto de los destrozos recientes, algunas puertas comenzaron a venirse abajo, y Caderona notó aterrada como de uno de estos apartamentos, el zombi de un adolescente se acercaba hacia ella. Sin pensarlo dos veces, Caderona usó el movimiento de derribo en el muerto. El zombi retrocedió varios pasos mientras una esfera energética, de color violeta oscuro, comenzaba a formarse entre ellos. Aquel movimiento de bola-sombra, el cual Audino había aprendido por medio de uno de los libros de la biblioteca de su universidad, le había provocado varios problemas con sus superiores humanos, ya que era un movimiento prohibido para las enfermeras Pokémon. Pero viéndolo en retrospectiva, el ser castigada por aquello había valido completamente la pena. Similar a una piñata siendo golpeada, la cabeza del zombi estalló en cientos de pedazos, manchando con su sangre el rostro de la consternada Audino. Sin tiempo de lamentarse por sus actos, la Pokémon notó cómo los zombis continuaban acercándose hacia ella, y sin otra opción, atravesó el vidrio de la ventana de aquel sitio. Caderona y Petri observaban atónitas la televisión. Por el lado de su amigo Fémur, este intentaba consolar a las otras audinos del grupo, Arteria y Esternón. Por el lado de Tráquea, el audino más nuevo del grupo, este intentaba meditar para concentrarse en su instinto Pokémon, el mismo que a la medianoche lo había despertado empapado en sudor y con un pánico atroz. «El caos en las calles no cesa», le explicó atemorizada la enfermera Shoy a su amiga Shenny por medio de una videollamada. «¿Tienes alguna novedad sobre qué está ocurriendo?», preguntó la enfermera aterrada a su amiga oficial de policía. «Aquí en el pueblo aún logramos mantener algo de paz, pero no puedo decir lo mismo del resto de la isla. He intentado comunicarme con el jefe Kissinger de la ciudad Faradio, pero las comunicaciones en la estación de policía están colapsadas. Intenté lo mismo con el teléfono celular de Wally, aquel oficial del pueblo de Carson con el cual te conté que tuve una cita el mes pasado, pero su teléfono está apagado y las noticias que llegan sobre Carson no son muy buenas que digamos.
Los ladridos incesantes del herdier de Shenny provocaban que la enfermera no lograra oír con claridad a su amiga. ¿Ha estado ladrando todo el día? ¿Cómo se están comportando tus audinos? Ellos están asustados. Presienten algo en el ambiente que aún no logro entender de qué se trata. ¿Estás segura de que la situación podrá controlarse? Antes de que su amiga pudiese responder, varios gritos de auxilio provocaron que la oficial Shenny se pusiese de pie, colocando su mano en el arma reglamentaria que colgaba en su cintura. Algo ha ocurrido. Me comunicaré luego, mencionó la policía para luego finalizar la llamada. Un ridículo, pero a la vez desconcertante pensamiento recorrió la mente de la enfermera Choi. ¿Y si acaso aquella era la última vez que hablaba por teléfono? Tengo miedo. ¿Qué demonios está ocurriendo allí afuera?, murmuró Caderona, quien pronto sintió la pata de Petri apretar la suya con fuerzas. Yo aún no logro recuperarme de las pesadillas que tuve. Ambas audinos quedaron en silencio, oyendo a los altos mandos del ejército dar una conferencia de prensa, explicando la situación de cada ciudad y pueblo de Teselia, llevándose Masólica una de las peores partes. Con algo de dificultad, por lo bizarro de la situación, uno de los generales admitió que el enemigo era básicamente cadáveres reanimados. Petri apretó con mayor fuerza la pata de su amiga. Caderona. Petri. ¿Puedo hablar con las dos a solas?, preguntó Femur con su rostro serio. Estoy aterrado por lo que puede llegar a ocurrir. Si bien nuestro centro Pokémon está más alejado de la zona principal de la ciudad a diferencia del resto de centros de Masólica, tarde o temprano, estos sitios quedarán rebasados de pacientes y los derivarán hacia aquí. Ya han oído a los humanos de la televisión. Cualquier mordida de un infectado puede contagiar el virus. ¿Qué haremos si un entrenador o su Pokémon entra con el virus dentro de su organismo? Podemos estar ante una carnicería si aquello ocurre, y es muy posible que lo haga. Femur se quedó en silencio por unos segundos, para luego suspirar hondo y continuar. Hemos sido entrenados para curar al resto de Pokémon y a todo aquel que necesite nuestra ayuda, pero no puedo arriesgar mi vida por una situación como la que estamos viviendo. En el fondo los tres sabemos que esta es una guerra que Pokémon y humanos terminarán perdiendo. El mundo tal cual lo conocemos ha llegado a su fin y debemos enfocarnos en nuestra propia supervivencia. No sé cómo puedes decir algo así, exclamó Petri algo furiosa y decepcionada de su amigo, pero por su parte, Caderona opinaba similar a Femur. El mundo estaba condenado y solo le importaba mantenerse con vida junto a Petri el mayor tiempo posible. ¿Cuál es tu plan?, preguntó Caderona, evitando observar el rostro de su amada. Mientras la enfermera se encontraba hablando por teléfono, robé algunos suministros y los oculté dentro de una mochila. Aprovecharé que la enfermera continúa ocupada para escabullirme por los ductos de ventilación. Conozco a unos audinos de un pequeño centro Pokémon de un pueblo del norte. Aguardaré 3 días allí a que ustedes dos decidan si abandonan el centro o si deciden quedarse aquí. Si al tercer día al atardecer no se presentan, me iré con el grupo de ese centro Pokémon a una pequeña aldea de Pokémon de la que he oído rumores. Femur se sorprendió al notar cómo su amiga Petri lo abrazaba con fuerzas. Por favor, cuídate. Espero que no te estés equivocando al tomar esta decisión. Si mi plan falla, quiere decir que todos estamos condenados a morir. Tras dedicarles una última sonrisa, Femur se alejó a toda velocidad por los pasillos del centro. ¿Qué haremos ahora?, preguntó atemorizada Petri. Aún no lo sé. Si decidimos irnos, antes debemos convencer a nuestros amigos. No podemos abandonarlos aquí, le exigió Petri a su novia. Tampoco podemos dejar sola a la enfermera Choi, aunque necesitemos usar la fuerza, la llevaremos con nosotros, añadió el audino. Ambas Pokémon se besaron. Te amo, Cade, mencionó Petri con su característica timidez, pero antes de que Caderona pudiera corresponderle, el grito de la enfermera Choi sobresaltó a la pareja, al igual que al resto de audinos.
Caderona y Petri corrieron hacia la sala central, donde Arteria utilizaba el movimiento de derribo contra un humano de aspecto cadavérico y unos intimidantes ojos rojizos brillantes. «Es un muerto vivo», gritó Caderona. Producto del ataque, la criatura golpeó su cabeza contra la punta de una pequeña mesa. Los gruñidos del zombi se apagaron en un abrir y cerrar de ojos, mientras Arteria, consternada por su acto, se preguntaba a sí misma qué había hecho. «¡Oh no!», la enfermera, gritó Tráquea, llamando la atención del resto de audinos. Shoy intentaba contener el chorro de sangre que salía despedido de su cuello, producto de la mordida que había recibido. Ante la mirada atónita de sus Pokémons, la enfermera Shoy comenzó a convulsionar para luego perder el conocimiento. Esternon saltó hacia la humana, intentando usar la reanimación cardiopulmonar para hacerla volver en sí. Luego de varios segundos, la Pokémon giró su rostro hacia el resto de sus amigas. «Se ha ido», les confirmó Esternon entre lágrimas. Las Audino comenzaron a llorar abrazándose entre ellas, al mismo tiempo que Caderona y Petri se acercaban hacia Arteria, aún traumatizada por lo ocurrido con aquel zombi. «¿Te encuentras bien?», le preguntó Caderona mientras le extendía su pata para ayudarla a ponerse de pie. «No quería matarlo», repetía Arteria una y otra vez. «Observa su piel. Es tejido necrótico. No puedes matar a algo que ya está muerto», le explicó en calma Caderona. «¿Dónde está Femur?», preguntó Tráquea algo confundido. Caderona y Petri intercambiaron miradas, pero mantuvieron el silencio. «El maldito nos ha abandonado», gritó desesperada Arteria. «Debemos llamar a la oficial Shenny», exclamó Esternon. «Las líneas están caídas», murmuró Tráquea tras intentar iniciar una videollamada. «¿Por qué Femur nos abandonaría?», se preguntaba Arteria aún dolida por aquella traición. «Porque no tenemos un plan de acción. Lo mejor será que intentemos seguir su olfato y ver hacia dónde se dirige», le explicó Caderona al resto, aún ocultando los planes de Femur. «Es imposible seguir su olfato en medio del caos y el aroma de los muertos», mencionó Esternon. «De seguro debe haberse ido al norte. Hay un pequeño pueblo cerca donde no debe haber tantos muertos acumulados como en esta ciudad», indicó Petri, también guardando para sus adentros el plan de huida de Femur. «Pero si nos vamos, ¿quién atenderá a los Pokémons que necesiten ayuda?», preguntó confundida Arteria. «No seremos de mucha ayuda ahora que la enfermera Shea ha muerto. Si nos quedamos, terminaremos provocando más daño y para peor, acabaremos mordidos y transformándonos en estas criaturas». Todas las Audinos oyeron en silencio a Caderona. «Estoy de acuerdo con ella. Tomen todo lo que puedan y huyamos de aquí», mencionó seriamente Tráquea. Con el grupo moviéndose a toda velocidad, Caderona observó con tristeza el cuerpo de la enfermera Shoy. «Necesito tu ayuda con algo», murmuró observando a Petri. El eco del golpe en conjunto de ambas Pokémon sobre el cráneo de Shoy hizo eco en todo el centro. Una vez se aseguraron que la enfermera no volvería a la vida como zombie, las Pokémon cubrieron sus restos con varias toallas y comenzaron su plan de huida de Ciudad Masólica. Gran parte de los gritos de las calles habían cesado, puesto que los muertos y el ejército se habían cargado a gran parte de la población de Masólica. Caderona se movía de forma sigilosa y cojeando producto de la caída que había tenido al saltar por la ventana del edificio de apartamentos. Si bien, varias bolsas de basura, al igual que de cadáveres, habían amenizado su aterrizaje, su cuerpo se había resentido por aquello. Con miedo a cruzarse con las hordas de muertos que rondaban por los alrededores, Caderona se escabulló dentro de una pequeña tienda, que parecía pertenecer a un bufet de abogados. Si bien Caderona maldecía cada vez que el vidrio en el suelo profundizaba las heridas abiertas de sus patas inferiores, el dolor la ayudaba a mantenerse en pie y no dejarse llevar por el cansancio. Si bien la Audino necesitaba dormir,
También necesitaba estar alerta ante cualquier eventual amenaza. El estómago de Caderona rugía con intensidad, amenazando con dejarla al descubierto de cualquier zombi con buen oído. Jamás se había sentido tan hambrienta en toda su vida, y para peor, su mente le jugaba una mala pasada, recordando los pasteles de chocolate y el helado de fresa que solía comer a escondidas de la enfermera Shoei, quien les alertaba a sus Pokémon que aquellos alimentos no estaban hechos para sus organismos. Aquel sitio, rodeado de documentos y papelerío, no contaba con suministros o nada de interés para los supervivientes, razón por la cual se encontraba deshabitado, o por lo menos eso era lo que ella deseaba. Aprovechando que una parte del sitio se había derrumbado, producto de los temblores, Caderona se abrió paso entre los pequeños huecos que aquellos escombros conformaban. Ideales para Pokémon humanos pequeños. Siguiendo aquel pequeño túnel, Laudino salió hacia la pequeña cafetería que el sitio tenía. Si bien la máquina expendedora de dulces llamó su atención, Caderona se enfocó en el teléfono del sitio, que para su desgracia no contaba con señal alguna. Los humanos continúan sin arreglar las líneas telefónicas. Esto es una mala señal, pensó para sus adentros. Caderona tomó un enorme frasco de vidrio, el cual llenó con el dispensador de agua que acompañaba a la máquina expendedora. Tras beberse casi todo su contenido, Laudino se lanzó hacia algunos paquetes de pan lactal colocados en la alacena del sitio. Caderona los devoró de un bocado, y algo satisfecha, decidió dormir un poco, ya que intentar destruir el vidrio de aquella máquina de dulces podría llamar la atención de visitantes indeseados. En medio de su profundo descanso, Laudino creyó oír el sonido de alguien o algo merodeando en el sitio, pero sin prestarle mayor atención, se dejó llevar por el mundo de los sueños. Petri y Arteria tomaron las últimas pociones y hierbas curativas para acto seguido guardarlas en sus bolsos de emergencias médicas. Acto seguido, ambas Audinos se reunieron con el resto en la entrada principal del centro Pokémon. Existen 3 rutas que conectan a Ciudad Masólica con el resto de Teselia, comenzó a explicarle Caderona al resto del grupo. Todas ellas deben estar rodeadas de miles de infectados, pero existe un pequeño camino subterráneo que puede llevarnos fuera de la ciudad sin peligro alguno. Curiosamente, este camino se encuentra en el norte, razón que confirma nuestras sospechas de que Femur huyó hacia allí. Me pregunto cómo los Pokémon salvajes estarán haciendo frente a esta situación. Espero que no se conviertan en un peligro extra para nosotros, murmuró pensativo Tráquea. Ya listos, el grupo de Audinos se quitó su ropa de enfermería y abrieron lentamente la compuerta de emergencia del centro Pokémon. Sin la insonorización típica de los centros Pokémon, el grupo fue recibido por el incesante sonido de detonaciones y disparos por doquier. También, sumado a los gritos aterrados de los supervivientes, se podía distinguir las órdenes de algunos entrenadores, usando los Pokémon de su equipo para combatir contra los muertos. Caderona fijó su mirada en la lejana figura ardiente de la Rueda de la Fortuna. Laudino recordaba la cita romántica que había tenido junto a Petri subiendo a esta cuando el vigilador estaba distraído. Lamentablemente aquellos recuerdos pertenecían a un pasado que jamás regresaría. Los Audinos comenzaron a moverse a toda velocidad entre los callejones. Aprovechando su privilegiado oído, el grupo se movía sin mirar atrás o sin observar a que el resto de sus compañeros estuviese junto a ellos, ya que se guiaban por el sonido de sus agitadas respiraciones. Sin darles tiempo de reaccionar, la figura de un Patrat infectado saltó desde uno de los contenedores de basura. Con gran parte de su estómago abierto de par en par y unos brillantes ojos rojizos, el zombi logró derrumbar a Esternon en el suelo. Laudino gritaba por ayuda mientras el resto se mantenía petrificado por el miedo que sentía. Un gran chorro de sangre se desprendió del hombro de Esternon, cuando los afilados dientes del Patrat lograron arrancarle un pedazo de su jugosa carne.
Finalmente, Tráquea fue el primero en reaccionar, sujetando la tapa de un cesto de basura y utilizándola de escudo para embestir al Patrat. El infectado ignoró aquel ataque, aún mordiendo a Esternón, y sin otra opción, Tráquea se valió de su fuerza para utilizar aquella tapa como un boomerang, con el cual decapitó al Patrat, para finalmente destrozar su cráneo de una potente patada. «Me ha infectado», gritaba aterrada Esternón a su amiga Arteria, al mismo tiempo que Tráquea la ayudaba a ponerse de pie, apoyando su debilitado cuerpo sobre él. «Debemos irnos», gritó Tráquea mientras arrastraba a su moribunda amiga. El resto de Audinos notó como un enorme grupo de zombis se acercaba a toda velocidad, atraídos por los gritos de Esternón. Ya fuera del callejón, el grupo se topó con otra horda de zombis, los cuales se alimentaban con un conjunto de cadáveres de sus presas más recientes. Aquel acto desagradable, donde los muertos devoraban intestinos como si estos fuesen un plato de espagueti, provocó que Caderona vomitara. «Esto es una pesadilla», gritó Arteria. «Mi dolor es demasiado real para creer que estamos soñando esto», le respondió la debilitada Esternón. «Estamos atrapados», mencionó con algo de tristeza Tráquea, mientras ambos grupos de zombis se acercaban por delante y detrás de ellos. El sonido de la puerta destrozándose sobresaltó a Caderona, quien, en un estado sumiso, comenzó a rogar por su vida ante el extraño invasor. El Scrafty soltó su palanca de metal, con algunos rastros de sangre seca en esta, y alzó sus brazos en señal de paz. «Tranquila chica. No te haré daño. Solo busco ocultarme de los muertos». Acto seguido, el Pokémon tipo lucha alzó una de sus cejas, en señal de confusión. «Oye, ¿tú no eres una de esas Audinos del centro Pokémon?» Aún desconfiando de aquel intruso, Caderona asintió con nerviosismo. «Mi entrenador me llevó a tu centro para que traten mis heridas. Quizás lo recuerdes. Fue hace 4 meses». La Audino lentamente comenzó a bajar la guardia mientras una pequeña sonrisa melancólica se dibujaba en su rostro. «Sí, lo recuerdo. Mi compañera Arteria suturó la herida abierta en tu hombro. Todavía conservo la cicatriz», mencionó el Scrafty con orgullo. «Disculpa la pregunta, pero ¿acaso tú eras una de las Audinos que iba de la mano con su compañera de trabajo?» Volvió a preguntar. «Así es. Mi nombre es Caderona». Acto seguido, la Audino hizo un elegante movimiento de presentación, como si se tratase de danza clásica. «Mi nombre es Hércules, con H. Vivía en uno de los apartamentos de aquel edificio que se derrumbó. Te observé desde la mirilla de la puerta de mi hogar y estaba a punto de saludarte cuando el sitio comenzó a venirse abajo». Caderona, recordando los últimos sucesos de aquellos 3 agónicos días, comenzó a llorar, provocando algo de incomodidad en Hércules. «Tranquilízate chica. Yo también he perdido a humanos y amigos Pokémons. La enfermera Shoy y mi amiga Esternón están muertas, y no sé qué ha ocurrido con el resto de Audinos, nos hemos separado por culpa de una horda de muertos», murmuró con tristeza Caderona. «Tienes valor chica, ya que has logrado sobrevivir hasta ahora, pero no durarás mucho más allí afuera si sigues tu camino en soledad. ¿Puedes decirme dónde crees que el resto de Audinos puede estar?» Caderona se mantuvo en silencio. Aquel Pokémon hacía demasiadas preguntas y no lo conocía lo suficiente para saber si era alguien en quien confiar. Incluso aquellos en quienes confiaba podrían haber dado un giro de 180 grados luego de presenciar tanto caos y muerte. El primer impulso del Audino fue rechazar la ayuda de Scrafty, pero luego admitió que el Pokémon estaba en lo correcto. Ella no duraría mucho más allí afuera. «Al demonio», pensó Caderona para sus adentros. «Creo que mis amigas pueden estar en el centro Pokémon de un pequeño pueblo al norte de la ciudad. Tenemos un amigo que aguarda por nosotros, pero que no lo hará por mucho tiempo más. Él se irá al atardecer.
Notando cómo la Pokémon comenzaba a llorar, Hércules no pudo evitar el empatizar con ella, razón por la cual extendió sus brazos ofreciéndole su apoyo. Caderona se abalanzó sobre su nuevo aliado, abrazándolo y llorando por un largo rato, sin importarle mantener las apariencias. Lamento haberte asustado. Creí que el sitio estaba vacío. Caderona, quien en realidad había abrazado a Hércules para comprobar sus signos vitales y notar si decía la verdad o mentía, se dio cuenta que el Pokémon no tenía malas intenciones, sino que, todo lo contrario. Parecía demasiado interesado en ella en términos reproductivos. Los Scrafty solían tener fama de rompecorazones entre las Pokémon hembra de la región. No solo por la seguridad que brindaban sus músculos, sino que también por su personalidad de Pokémon crueles y arrogantes. Para evitarse un malentendido a futuro, Caderona comenzó a improvisar la forma en dejar en claro sus intereses. ¿Puedes guardarme un secreto? Ninguna de mis amigas lo saben. Sí, por supuesto, mencionó Hércules algo confuso. Bueno, verás, aquella Pokémon con la que iba de la mano, no es solo mi amiga. No sé si me entiendes. Oh, mencionó Hércules para luego exclamar otro oh con más fuerzas al entender a qué se refería la Pokémon. ¿Por qué me cuentas esto? Preguntó algo confuso. Tú estás interesado en mí. Puedo presentirlo gracias a mis habilidades, terminó confesando Caderona al sentirse más segura con su nuevo amigo. Hércules comenzó a reír de vergüenza, mientras sus mejillas se ruborizaban y se rascaba la cabeza con una de sus manos. Bueno, es que tú sabes, las audinos enfermeras de tu tipo siempre suelen interesarnos a los Pokémon macho, comenzó a justificarse. Lo sé. Es parte de nuestro trabajo diario el lidiar con Pokémon pervertidos. Ambos quedaron envueltos en un silencio incómodo al que Hércules rápidamente logró romper con una pregunta. ¿Tienes hambre? Daría lo que fuera por un bocado de algo, confesó Caderona sujetándose el estómago con algo de pena. ¿Cómo solían alimentarse en el centro Pokémon? Recibíamos 3 comidas al día. Eran porciones pequeñas, pero contaban con químicos que nos hacían sentir satisfechas, ya que de esa forma podíamos enfocarnos mejor en cuidar a nuestros pacientes. Nuestra dieta era tan sana que creo que la mayoría de mis compañeras jamás probaron la sal o las grasas. Incluso la última vez que robé algo de chocolate terminé enferma del estómago por varios días. Esa forma de vivir, y sobre todo tu misión de ayudar al resto, se han ido para siempre. Es bueno que con tus amigas lo entiendan rápidamente. En esta pesadilla de los muertos debes enfocarte en tu supervivencia, antes que nada. Para los Pokémon que vivimos un tiempo siendo salvajes, el fin del mundo no dista mucho de cuando lidiamos con climas extremos, sequías o hambrunas y reina la ley del más fuerte. Es algo que los Pokémon que vivieron siempre bajo la tutela de los humanos, deberán aprender si quieren conservar sus pellejos. Por cierto. Yo también tengo hambre, añadió Hércules para luego destrozar la máquina expendedora con su palanca metálica. ¡Oh cielos, amo los M&M! Exclamó alegremente el Pokémon mientras rompía el envoltorio de la golosina, devorando su interior de un bocado. Te he dicho que mi organismo no soporta muy bien los dulces, reclamó Caderona algo frustrada. Tendrás que acostumbrarte. Lo lamento, pero en este nuevo mundo debes comer todo lo que se cruce en tu camino. Prueba con esto. Hércules tomó una barra de mantequilla de maní, la cual le lanzó a Caderona. La Pokémon, con algo de duda, observó la golosina hasta que finalmente tomó el valor de darle un bocado. Esto es delicioso, exclamó dándose cuenta que era la primera vez que sentía felicidad en medio del fin de los tiempos. Las barreras metálicas del pequeño estacionamiento abandonado, eran embestidas una y otra vez por la horda hambrienta de zombis que buscaba despedazar a los audinos que habían logrado refugiarse allí.
Si bien Arteria había hecho todo a su alcance para curar la infección de esternón, esta comenzaba a delirar producto de la fiebre que le ocasionaba el virus de los muertos. Su muerte, si bien era esperable, tomó a todo el grupo con la guardia baja. Tráquea apoyó su pata sobre el hombro de su amiga Arteria, quien lloraba desconsolada sobre el cuerpo de su amiga. No podemos dejar que se convierta, le explicó mientras intentaba alejarla del cadáver de esternón. ¿Cómo lo haremos?, preguntó Arteria aún envuelta en lágrimas. Aquel zombi que atacó a la enfermera, murió por segunda vez cuando golpeó su cabeza contra la mesa, le explicó Tráquea serenamente como si fuese una clase de la universidad. Además con Petri tuvimos que destrozar el cráneo de la enfermera Shoei antes de irnos para que tampoco regresara. Añadió Caderona. Si bien aún no hemos probado qué ocurre si se les daña el corazón a los zombies, sí tenemos la evidencia suficiente para saber que destrozar sus cerebros es darles una muerte definitiva. Sin darle tiempo de reaccionar al resto, Tráquea extendió su codo y con un potente ataque, hundió gran parte del cráneo de esternón, provocando que pequeños trozos de este, al igual que de su cerebro, salieran disparados. Lo mismo con sus globos oculares. Ahora estaremos seguros de que no volverá como una zombie. La calma en las palabras de Tráquea rápidamente se quebraron cuando el Pokémon explotó en llanto, arrodillándose en el suelo. ¿Qué es lo que he hecho?, exclamaba cubriéndose el rostro con sus patas. Le has dado una segunda muerte digna a nuestra amiga, le indicó Caderona mientras intentaba consolarlo. Tráquea, intentando recuperar la calma, se puso nuevamente de pie. Debemos irnos cuanto antes, este sitio no aguantará mucho más. No podemos dejar a Esternón aquí. Merece un funeral digno, gritó furiosa Arteria. Por favor, amiga, debemos irnos. No hay tiempo para eso, le rogó Petri algo aterrada ante los gruñidos incesantes de los muertos que continuaban agolpándose en el exterior. Tráquea tomó el bolso de medicinas de Esternón para luego colocarlo en su hombro. ¿Te encuentras bien?, le preguntó Caderona algo preocupada. Lo estaré cuando salgamos de la ciudad, le respondió con algo de frialdad. Tráquea permaneció en silencio el resto del día, mientras colaboraba junto a Arteria y Petri en el plan que Caderona había ideado. Los 4 audinos, ocultos en cestos de basura, ataron con una cadena la palanca para volver a subir las barreras metálicas. Caderona, con el otro extremo de la cadena rodeando su pata, activó la apertura manual, provocando que los zombies, confundidos y buscando a sus presas, se adentraran lo suficiente en el estacionamiento, para que los 4 Pokémon pudiesen huir al exterior, encerrando a los muertos allí. Cada calle que atravesaban, se encontraba atestada de cadáveres de todo tipo. Desde las más recientes víctimas del caos hasta cuerpos que llevaban años e incluso décadas pudriéndose en los cementerios cercanos. Los 4 audinos, en medio de su corrida, quedaron frente a un pequeño grupo que abrió sus ojos de par en par al notar su presencia. Los entrenadores, cargando a sus malheridos Pokémon con todo tipo de mordidas en su cuerpo, corrieron desesperados hacia las Pokémons, rogándoles por ayuda. Arteria, impulsada por su instinto de ayudar al prójimo, intentó acercarse hacia ellos, pero fue detenida a tiempo por Tráquea, quien le señaló como uno de los Pokémon revivía como un infectado para acto seguido abalanzarse sobre el rostro de su entrenador. Los audinos aterrados corrieron hasta eventualmente quedar frente al edificio del subterráneo de Masólica. El grupo, con una sincronización perfecta, llegó a tiempo para notar cómo uno de los trenes, descarrilado y fuera de control, atravesaba el edificio, expulsado hacia la calle hasta finalmente embestir con una torre de apartamentos cercana. En un abrir y cerrar de ojos, los audinos notaron con horror las ventanas de aquellos vagones a toda velocidad, y como dentro suyo, entrenadores y supervivientes luchaban de forma desesperada contra los infectados que estaban provocando una masacre allí dentro. ¡Oh, no! Miren allí, gritó Arteria señalando una tienda cercana.
Un debilitado Axew yacía en el suelo, usando lo que le quedaba de energía para lanzar ataques contra los zombies que intentaban devorarlo. El Pokémon Dragón, que llevaba un listón rosado en su espalda, tenía una de sus patas completamente destrozadas, ya que la barrera metálica de la tienda había bajado sobre esta y no le permitía huir. El Pokémon rápidamente notó al grupo y comenzó a gritar, rogándoles por ayuda. No podemos dejarlo allí, gritó Arteria para acto seguido correr hacia Laxeu. Sin otra opción, Caderona, Petri y Trakia la acompañaron hasta arrodillarse cerca del Pokémon y observar su herida. Mi entrenadora Irina se encuentra dentro de la tienda, por favor deben ayudarla, gritaba la Pokémon desesperada. ¿Cómo haremos para liberarla? Preguntó Caderona al notar como una enorme horda de zombies del metro comenzaban a salir al exterior. No hay tiempo para levantar la barrera, ni tenemos la fuerza suficiente para hacerlo, gritó desesperado Trakia. Caderona respiró hondo y observó a Petri dedicándole una sonrisa. Lo siento, murmuró Laudino. No entiendo qué ocurre, Cade. Preguntó Petri aún desesperada ante la situación. Sin pensarlo dos veces, Caderona comenzó a gritar y llamar la atención de la horda. No puedo dejar que le ocurra algo a esta Axew. Nuestro propósito en la vida es ayudar a los demás, no podemos dejar que los muertos nos quiten eso también. Además, sin nuestro trabajo jamás te habría conocido Petri. Espera por favor, gritó desesperada Petri, pero Caderona ya se alejaba a toda velocidad, lista para hacer frente a la horda. Todo tipo de ojos rojizos se posaron en Laudino que les gritaba y maldecía frente a ellos. Caderona, totalmente aterrada, tragó saliva, sobre todo al notar algunos rostros conocidos de la ciudad entre la horda de muertos. Regresa Caderona, gritó Arteria desesperada por su amiga, pero Petri la devolvió a la realidad con una abofeteada. Ella estará bien, estoy segura que nos reuniremos con ella en el pueblo del norte, pero ahora debemos liberar a esta pobre Axew. Trakia, quien ya había deducido el tipo de relación que en realidad tenían Caderona y Petri, observó orgulloso cómo Petri sacrificaba sus emociones en pos de ayudar al resto, tal como les habían enseñado en su carrera como audinos de enfermería. Con todos los muertos a sus espaldas, Caderona corrió a toda la velocidad que sus patas le permitían, mientras que, a la distancia, la figura de varios aviones de combate se dibujaba en los cielos. El sol está saliendo. Debemos irnos. Caderona abrió lentamente sus ojos tras oír aquella orden de Hércules. Todo su cuerpo le dolía y sufría de una gran jaqueca. Su boca estaba seca y la mezcla de las náuseas y acidez era insoportable. Estaba más que claro que haber devorado tantos dulces le habían generado una especie de reacción alérgica. Lamento haberte hecho comer esas golosinas, le mencionó Hércules notando el estado decadente de la Pokémon. Acto seguido, el Pokémon tipo lucha ayudó a Caderona a ponerse de pie y le dio de beber de su botella de agua. Debemos conservarla. Es lo último que nos queda, le explicó el Pokémon, omitiendo la parte de que había rescatado ese poco de agua de los retretes del sitio, puesto que ya se habían bebido todo el agua disponible y los sistemas de agua potable habían cesado por completo en la ciudad. En pocos minutos, Caderona recibió en su rostro la brisa refrescante de aquel nuevo amanecer. «Qué extraño», murmuró Hércules. «¿Qué ocurre?», preguntó confundida Caderona. «Observa el cielo, hay una extraña niebla rojiza, me pregunto si tendrá algo que ver con el despertar de los muertos». El sonido de algunos gruñidos a la distancia, devolvieron a Hércules a la realidad. Algunos zombies comenzaron a emerger de los callejones cercanos, pero Hércules por medio de sus ágiles movimientos, dio saltos de varios metros, quedando cerca de la cabeza de los infectados, las cuales destrozó con su palanca. Tras usar la ropa de los muertos para limpiar su arma, Hércules regresó con Caderona. «Tú eres enfermera. ¿Tienes alguna pista de cómo demonios los muertos han vuelto a la vida?»,
Al principio creía que se trataba de un parásito que manipulaba el cerebro de los muertos, algo similar a los parasits, pero ayer me topé con el cadáver de un humano que no había sido mordido, sino que le habían disparado e igualmente fue reanimado como un zombie. Eso quiere decir que sea lo que sea este virus, todos estamos infectados con él y una mordida solo acelera el proceso de convertirnos. Ante aquella revelación, Hércules sintió el verdadero terror recorrer su organismo y Caderona, notando cómo las piernas de su amigo comenzaban a temblar, decidió cambiar el tema de conversación. Debemos llegar al pueblo del norte. Hércules asintió con la cabeza y ambos comenzaron a correr a toda velocidad. Con algunas hordas visibles a la distancia, Caderona le señaló a su amigo un camino de escaleras que conectaba a las tiendas subterráneas de la ciudad. Sin otra opción, ambos recorrieron en silencio aquel oscuro y tétrico sitio, valiéndose únicamente con una linterna que Hércules llevaba en su pequeño bolso de supervivencia. El Pokémon Lucha notó que su amiga observaba con atención el nombre de todas las tiendas. Necesitamos buscar suministros médicos, no sabemos cuánto tengan en el centro Pokémon del pueblo. Le explicó la Pokémon. No creo que este sea el momento ideal, intentó convencerla Hércules. En pocos días, cuando las cosas se calmen un poco, los grupos de supervivientes regresarán a las tiendas a saquear lo poco que queda. Esta es nuestra oportunidad perfecta. Ante aquel argumento, Hércules no pudo hacer otra cosa más que aceptar a la fuerza. Mientras ambos recorrían los pasillos de aquel desolado sitio, Hércules notó que era el momento ideal de quitarse una duda que tenía desde varias horas. ¿En qué momento te diste cuenta que te gustaban las hembras? Le preguntó curioso el Pokémon Lucha. Creo que fue en los primeros días de universidad junto a Petri. Incluso puede que antes, pero me encontraba confundida. Nosotras las Audinos somos criadas y entrenadas para enfocarnos únicamente en la salud de los demás. Incluso en nuestros primeros años se nos mantiene alejadas de los Audinos machos para evitar problemas de celos o que los procesos de reproducción y de empollar un huevo nos distraigan de nuestro objetivo. Debe ser una vida muy dura, ¿y cómo fue el momento en que decidieron intimar? Imagino que debieron usar mucho la imaginación. Esas cosas no se le preguntan a una dama, exclamó furiosa Audino. La mirada de Caderona rápidamente se desvió hacia el cartel de farmacia que podía observarse a pocos metros de distancia. Ya con ambos frente a sus compuertas de vidrio, la Pokémon abrió su boca de par en par, asombrada por algo que Hércules no lograba deducir. Ya he estado aquí, gritó entusiasmada la Pokémon. Este es el lado interior de la tienda donde aquella Axew estaba atrapada. Para sorpresa de Hércules, la Pokémon rápidamente corrió a un cesto de basura a vomitar, esto tras observar la pierna amputada y putrefacta de Axew, aún decorando la barrera metálica del sitio. Creo que tus amigas lograron encontrar la forma de liberar a aquella pobre Axew, mencionó Hércules, provocando que Laudino volviera de vomitar. Caderona, ya sintiéndose mejor, se acercó ansiosa hacia la tienda, pensando en qué objetos iba a guardar en su mochila, pero Hércules la detuvo en seco antes de dar un paso dentro. Recuerda que aquella Axew mencionó que su entrenadora se encontraba dentro de la tienda, le explicó. Acto seguido, el Pokémon sujetó con firmeza su palanca mientras entraba en silencio a la tienda. El zombi de una joven de cabello marrón y lentes, se arrastraba dentro de la tienda con gran parte de sus piernas destrozadas. Me pregunto cómo habrá ocurrido esto, se preguntó Hércules para acto seguido darle una muerte rápida a la zombi. El sitio está limpio, le mencionó el Pokémon a Caderona, quien rápidamente comenzó a recorrer las estanterías, tomando vendajes, pociones, antídotos y demás. Hércules por su parte, improvisó una bolsa con algunas batas de médico que se encontraban en oferta, y dentro de esta, lanzó todos los objetos que Caderona le indicó.
Luego de guardar todo lo necesario, ambos alumbraron el camino de salida del túnel, sorprendiéndose ante la imponente figura de una avioneta completamente destrozada que había destruido parte del sitio al estrellarse allí. Con curiosidad, Hércules revisó el interior de la avioneta, y luego de acabar con el zombi chamuscado de su piloto, regresó al exterior. Cuando el caos inició y algunas avionetas comenzaron a apostarse en los edificios de la ciudad, noté a dos humanos y a su Meowth huir en una de estas. Lo raro de todo el asunto es que su Meowth parecía hablar el idioma de los humanos. Tenía la vaga esperanza de que se encontrara herido dentro de esta avioneta. Un aliado así puede sernos de utilidad para comunicarnos con humanos supervivientes que encontremos en el camino. Aunque aquel Meowth es el segundo Pokémon parlanchín que conozco, ya que existe un Pikachu que también puede hacerlo y que es un enemigo mortal de mi tío segundo Edison. Con mis compañeras nos ha tocado atender de urgencias algunos Pokémon heridos de gravedad por aquel Pikachu cuando sus entrenadores viajaban a su isla a capturarlo, le respondió Caderona para luego enfocarse en el camino de salida. Ya queda poco para que te reencuentres con tus amigas, le indicó Hércules intentando motivarla, mientras ambos abandonaban aquel centro comercial bajo tierra. El viaje restante para huir fuera de Ciudad Mayólica estuvo repleto de peligros para Caderona y Hércules. Según Laudino había contado, 4 hordas se habían topado con ellos en distintas situaciones. Una de estas contaba con unos Snivys infectados que por algún extraño motivo habían mutado en criaturas grotescas, transformando sus látigos ceba en patas y su lomo en una boca monstruosa de la cual buscaban alimentarse con todo lo que se cruzara en su camino. Pero los zombis no eran los únicos que rondaban por las calles. Caderona y Hércules también debieron ocultar sus pasos de las bandas de Pokémon que saqueaban las tiendas de alimento, desesperados por un plato de comida o agua. Muchos de estos Pokémon lucían jóvenes e inocentes y seguramente se encontraban huérfanos de sus entrenadores. Caderona aún cargaba con su conciencia un encuentro a la distancia que habían tenido con un Sholtik bebé, el cual desesperado arrancaba los cables eléctricos a su alcance, buscando un poco de electricidad de la cual alimentarse. No hay nada que podamos hacer por él, fue la indicación de Hércules, obligando a Laudino a continuar su camino. Ambos Pokémon también se cruzaron con un pequeño laboratorio de investigación, cuyas puertas y ventanas se encontraban tapizadas con madera, la cual estaba decorada por los arañazos y marcas de sangre de Pokémon y humanos que intentaban refugiarse dentro. El olor a carne quemada que emanaba del sitio, le alertó a Hércules que lo mejor era alejarse fuera de su campo de visión, ya que quedaba claro que quienes se ocultaban allí, estaban cocinando a un Pokémon. Para las primeras horas de la tarde, ambos se encontraban frente a la entrada oculta del pasadizo subterráneo que los conduciría fuera de Mayólica. Antes de hundirse en sus profundidades, Caderona dio un último vistazo a la ciudad, la cual a excepción del sonido de medios de transportes o humanos o las enormes columnas de humo, lucía tal cual en sus viejos tiempos. «Qué raro», murmuró Hércules. Ante la duda de su amiga, el Pokémon tipo lucha le preguntó si durante aquellos 3 días se había topado con algún Pokémon volador infectado. «Es algo raro. Ya que, en esta situación, fácilmente un infectado volador podría descender a toda velocidad y atacarnos, pero no he visto a ninguno. ¿Acaso serán inmunes al virus? O puede que hayan mutado como ocurrió con aquellos Snivys». «Lo mejor será no pensar en ello», le respondió Caderona mientras abría una pequeña compuerta que conectaba al sistema subterráneo que algunos Pokémon criminales solían utilizar para entrar y salir de la ciudad sin ser capturados. Uno de estos, tras ser herido por las fuerzas policiales, se lo había confesado en su lecho de muerte a Caderona. Para suerte del dúo, aquel sitio se encontraba vacío y en pocos minutos lograron salir a un bosque de nombre desconocido.
La calma de aquel sitio inquietaba a ambos aún más que los gruñidos de los muertos en la ciudad, pero rápidamente se fueron adaptando hasta retomar sus conversaciones. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería nuestra vida en el planeta sin los humanos? Preguntó de forma reflexiva Hércules. No entiendo a qué va tu pregunta, admitió Caderona algo confusa. Cuando mi entrenador me abandonó en medio del caos, y debí regresar a su viejo apartamento, me di cuenta que solo servimos para cumplir los propósitos de los humanos. Tu caso es similar, solo siendo una simple ayudante de la enfermera Choi, a la cual el gobierno se ahorra de pagarle un sueldo. Toda mi vida sentí el peso de los humanos y jamás me sentí en plena libertad hasta que los muertos volvieron a la vida. Sinceramente nunca pensé en ello. Durante gran parte de mi vida solo me enfoqué en mis rutinas y objetivos diarios, le explicó Caderona, aún reflexionando en las palabras de su amigo. Y ahora eres libre. Libre de sus códigos de convivencia o de sus órdenes. Una vez que vuelvas con tus amigas, ¿qué harás? ¿Qué haremos? No me refiero a sobrevivir de la amenaza de los muertos, sino en nuestro tiempo libre. Caderona quedó en silencio, solo enfocándose en el sonido de la naturaleza. Hasta aquel momento, ella había salido pocas veces de la ciudad y jamás había podido disfrutar de un paisaje así. Ella en el fondo amaba su misión en el mundo de ayudar a los demás, pero ¿eso era realmente cierto? ¿O acaso los humanos que la habían criado le habían inculcado aquella idea? Hércules, preocupado de haberle causado un vacío existencial a su amiga, le preguntó qué creía que había ocurrido con la enfermera Choi del pueblo al cual se dirigían. Cuando nos encontrábamos cuidando a Esternon en sus últimas horas de vida, Petri me confesó que su nuevo sueño era que nos convirtiésemos en un grupo ambulante de emergencias, ayudando a los grupos y comunidades de supervivientes que seguramente se formarán en las próximas semanas o meses. Imagino que, si la enfermera murió, podremos unirnos con los audinos de allí y formar un grupo poderoso con el cual protegernos de las amenazas y ayudar a los más débiles. Aún no sé si eso es lo que realmente quiero, pero es lo que siento como obligación. Caderona rápidamente se quedó en silencio tras oír el sonido de algunas pisadas a la distancia. Ambos Pokémon cruzaron miradas al mismo tiempo que Caderona se colocaba en posición de combate y Hércules alzaba su palanca. Luego de algunos minutos de máxima tensión, los dos se dieron cuenta que aquello era una falsa alarma, pero ahora Caderona comenzaba a preguntarse si acaso sus amigos habían podido huir o incluso si el destino la llevaría a cruzarse con Petri, Tráquea y Ateria reconvertidos en muertos vivos. ¿Ella tendría el valor de darles una muerte digna? Sigamos, le indicó Hércules. Caderona ajustó su mochila de primeros auxilios, el cual de cierta forma le daba una falsa sensación de seguridad, al mismo tiempo que, con algo de nerviosismo notaba que ya casi llegaban al pueblo. Hércules, quien había pasado los últimos minutos observando su palanca, le preguntó a Caderona si era posible que los zombis sintiesen dolor. No lo creo, quizás si lo sienten, pero su apetito es tan inmenso que ignoran por completo el dolor. Mi mayor preocupación es si una muerte natural puede hacernos regresar como infectados, le confesó algo atemorizado el Pokémon de lucha. Ya tendremos tiempo de sobra para preocuparnos sobre el tema, intentó calmarlo Caderona al mismo tiempo que le señalaba que finalmente habían llegado. Si bien las siluetas humeantes del pueblo se encontraban a 3 o 4 kilómetros, aquel centro Pokémon, con gran parte de su construcción hecha de madera, se encontraba imponente ante ellos rodeado de los árboles y vegetación local. El corazón de Caderona comenzó a moverse con rapidez al notar lo pobre que el sitio había sido reforzado. Sus ventanas habían sido tapizadas con bolsas de basura, mientras que su puerta estaba a medio recubrir con pequeñas tapas de madera, las cuales Hércules arrancó sin dificultad alguna. Ambos Pokémons, listos para el ataque, se adentraron al oscuro sitio. Caderona, no soportando más la ansiedad, preguntó en voz alta si quedaba alguien allí, pero sin recibir respuesta alguna.
Probemos en la azotea, le indicó Hércules con su palanca en alto. La puerta de salida a la azotea se encontraba cerrada con llave, pero no fue trabajo difícil para Hércules, quien de un potente puñetazo logró romper la cerradura. La azotea, que también se encontraba vacía, contaba con una pequeña choza, en la cual se solían guardar suministros de emergencias o generadores de electricidad. Hércules, preso de la ansiedad de su amiga, rompió la puerta del sitio, solo para quedar frente al cadáver en estado de descomposición de la enfermera, cuyo cuello estaba decorado por una gruesa cuerda que se balanceaba en el techo. Dando saltos ridículos para llegar hacia ella, la figura decrépita de un audino infectado lograba tomar pequeños trozos del intestino de la enfermera. Empujado por sus instintos, Hércules utilizó su movimiento de patada baja, lanzando al suelo al audino infectado, al cual destrozó su cabeza con la palanca. El Pokémon luego notó que, por lo visto, la enfermera había dañado su cerebro al momento de quitarse la vida, quizás por algún golpe involuntario, pero para salirse de dudas, rompió la cuerda y acto seguido destrozó el cráneo de la mujer. Ante aquel escenario, Caderona finalmente cedió a la tensión acumulada y se derrumbó perdiendo el conocimiento. Los ojos de Caderona se fueron abriendo lentamente mientras pensaba que jamás se había sentido tan exhausta en toda su vida. El suave olor y tacto de las sábanas que cubrían su cuerpo en aquella pequeña cama, le hacían creer que Hércules había encontrado un nuevo refugio o algún escondite del centro Pokémon. La Pokémon notó algunas bayas colocadas en un pequeño plato en el mueble que acompañaba su cama. Al igual que una botella de agua fresca. Sin pensarlo dos veces la Pokémon devoró y bebió de ellos, acabándolos en un santiamén. Por medio de la ventana a pocos metros suyos, Caderona notó que un hermoso amanecer estaba floreciendo. Un pedazo de papel, con el dibujo rudimentario de un audino durmiendo, tenía varias barras dibujadas y tachadas debajo suyo. Caderona rápidamente dedujo que aquel era un calendario con los días que llevaba inconsciente, y casi vuelve a perder el conocimiento al notar que había transcurrido una semana. Por fin has despertado. Caderona no tuvo ni un segundo de reacción cuando la indistinguible esencia de Petri rodeó sus fosas nasales al momento en que el audino se abalanzó para fundirse en un abrazo. Creí que jamás despertarías, explotó en llanto Petri sujetando la cabeza de Caderona entre sus patas. ¿Qué es lo que ocurrió?, preguntó la audino aún creyendo que estaba soñando o alucinando. Nos topamos en el bosque con un Scrafty que te cargaba en brazos mientras gritaba desesperado por ayuda. Por lo visto con tu amigo llegaron antes que nosotros al centro Pokémon. ¿Dónde está Hércules? ¿Y los demás?, preguntó Caderona, quien comenzaba a llorar al notar que lo había logrado. Petri sonrió y tras dar un potente silbido, todos sus amigos se presentaron ante ella. Fémur y Arteria fueron los primeros en entrar a la habitación. Detrás suyo Tráquea y Hércules ayudaban a Axeo a mantenerse en equilibrio tras ahora tener una pata menos. ¿Dónde estabas cuando llegamos al centro?, preguntó exaltada Caderona a su amigo Fémur. Es que se me había olvidado que te dije atardecer y creí que nuestro punto límite era hasta el amanecer del tercer día, así que me había ido a la granja de la que te hablé antes, pero luego noté mi error y corrí de regreso a por ustedes. La forma desenfadada en que Fémur mencionó aquello, al igual que el enojo exacerbado de Caderona, la cual lo lanzó a varios metros de distancia con una poderosa patada, causaron la risa involuntaria de todos los presentes. Bueno, como sea. Bienvenida a la granja, mencionó Fémur poniéndose de pie. Caderona, tras ya estar al corriente de los sucesos, sujetó la cabeza de Petri, fundiéndose ambas en un largo y profundo beso. Chicos. Caderona está besando a su hermana, gritó aterrada Arteria, aún sin saber la verdad sobre la relación de ambas.